Bueno, antes de arrancar con Position, les recuerdo que tienen el link para el corcho este de preguntas en Discord, ¿sí? En el canal de consultas técnicas. Tienen el link ahí. Métanse y dejen las preguntas. Así después, a medida que voy terminando los temas que vamos viendo, voy contestando las preguntas, ¿sí? Ahora voy a cerrar Discord para mejorar la conexión. Bueno, justo creo que lo contesté recién cuando estaba mostrando Marcos. En realidad, esto depende mucho del escenario. O sea, el nav puede ir en el header si estamos haciendo un diseño donde la barra de navegación va a estar en el header, o si estamos haciendo un diseño con la barra de navegación al lado del main y no va a estar en el header, ¿sí? Seguramente va a estar afuera. O sea, va a ser seguramente un header, una barra de navegación y un contenido principal, ¿sí? Perdón, Franco, te quedó, me parece, frisado el corcho. No sé si estabas mostrando el Visual Studio. No, 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 el corcho. Ah, bien, bien. Eh, Así que bueno, no, esto no es que hay una regla que el nav tiene que ir adentro del header, afuera o dentro del main, no, depende mucho de cómo estructures vos la información que tenés que mostrar, ¿sí? Y eso se gana con práctica y bueno, viendo cómo son los estándares de la industria, ¿sí? O sea, investigando, probando, ¿sí? Bien, bueno, voy a sacar este sticker. Me gustó este mensaje motivacional que lo dejó Maná, así que Maná. Bueno, ahora sí, arrancamos con la clase. Dejo el corcho por acá y después lo voy pispeando. Vamos a arrancar con Position. Position es una propiedad de CSS que nos permite decir cómo se tiene que, obviamente, por deducción, posicionar determinado elemento, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, eh, a ver, acá tenemos en la página de Mozilla Developer Network, tenemos como una ventanita con ejemplos bien explicados, ¿sí? Ahora lo vamos a poner en práctica. Pero podemos darle un vistazo a esto. Por ejemplo, este casillero, el amarillo, por defecto todo tiene position static, ¿sí? Donde yo lo ubiqué en el código, ahí se va a dibujar. Y si tiene un display en bloque, se va a mostrar ocupando todo el ancho. Y si tiene un display inline, va a ocupar solamente el espacio que necesita. ¿Esto se acuerdan de ayer? Bien. En este caso, bueno, tengo este texto, estos divs, ¿sí? Estos cuadraditos, y está por defecto position static. Entonces cuando yo muevo el scroll, todo se mueve como si fuera, no sé, un documento, una hoja, una cartulina, ¿sí? Bien, después tenemos otro posible valor que puede tomar position, que es relative, y después, a partir de, una vez que le definimos la posición como relativa, podemos decirles que de donde te hubieses ubicado, si fuera una posición estática, móvete de la parte superior 40 píxeles y de la parte del margen izquierdo 40 píxeles. Voy a tocar acá para ver cómo se ve en el ejemplo. Fíjense, este cuadradito amarillo se tendría que haber ubicado acá, ¿sí? En el medio de los dos azules. Pero ¿qué pasa? Como tiene una posición relativa y se movió del margen superior 40 píxeles para abajo y del margen izquierdo 40 píxeles para la derecha, en vez de posicionarse donde tendría que estar, se posicionó acá abajo a la derecha, ¿sí? Es que se empuja 40 píxeles de arriba y 40 píxeles de la izquierda. Esto si yo scrolleo, se comporta como muy parecido al static, pero nada, como corrido de donde tendría que haber estado. Fíjense que por más que esté corrido, fíjense que está ocupando espacio en el flujo del documento, ¿sí? O sea, acá hay un espacio en blanco donde tendría que haber estado el cuadradito amarillo, ¿sí? Fíjense que acá los cuadrados azules no se mueven, o sea, están en su posición, y cuando mueve el cuadradito amarillo con position relative, los cuadrados hermanos, los azules, siguen estando en donde estaban originalmente. O
sea, dejaron un espacio en blanco. El flujo del documento no se modificó. Esto sigue ocupando su espacio original. Hay otra propiedad que se llama, otro valor que puede tomar esta propiedad que se llama absolute. Entonces lo que vamos a hacer es posicionar el elemento absolutamente. Lo vamos a sacar del flujo del documento, no va a tener más peso, por decirlo de alguna forma. Y lo que va a permitir esto es, ahora yo voy a hacer clic y van a ver, fíjense, ¿qué hizo esto? Imagínense que esto es una, una cartulina que van a presentar, ¿sí? No sé, como cuando hacían las presentaciones en la escuela, que armaban esas hojas gigantes con un montón de stickers o, sí, o fotitos, ¿sí? Imagínense que yo estoy sacando o sea, para acomodar las cosas dentro de la cartulina o dentro de la hoja de presentación, estoy sacando el cuadradito amarillo del lugar y estoy acomodando para que quede prolijo el otro, el cuadrado azul que estaba más a la derecha. Entonces va a ocupar la posición de donde estaba el cuadradito amarillo, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia. El cuadradito amarillo sigue teniendo peso, o sea, es como que están todas al mismo nivel, ¿sí? Como están todos los elementos al mismo nivel. Cuando yo uso Position Absolute, es como que lo saco, el cuadradito amarillo, se acomoda todo de nuevo, y luego, arriba de todo, o sea, es como que vuelvo al final a posicionar arriba de todo el cuadrado a 40 píxeles del margen superior y a 40 píxeles del margen izquierdo. ¿Pero a 40 píxeles de qué? De su contenedor, ¿sí? No de dónde estaba, no es relativo a dónde estaba, sino que el borde, a ver si inspeccionamos acá, si puedo inspeccionar esto, párrafo lib, ¿sí? Fíjense que se posicionó a 40 píxeles, ¿sí? De acá, del contenedor, y a 40 píxeles del margen izquierdo del contenedor, ¿sí? ¿Se entendió esto? Igual esto se va a entender más cuando practican, ¿sí? Vamos a ver el comportamiento cuando hacemos scroll. Bien. Sigue comportándose bastante parecido, lo único que los, los elementos hermanos se acomodaron solos. Otro valor que puede tener en position es sticky. Sticky es como una combinación entre static y... Pero no está. Bueno, y bueno, ahora vamos a ver. Faltó. Acá debería haber uno que se llama fixed, ¿sí? O fixed. Vamos a ver qué pasa con sticky. Acá yo le digo que del margen superior tiene que dejar 20 píxeles. Pero si se fijan, esto se posicionó donde debería estar, ¿sí? O sea, ocupa su espacio, eh, nada, empuja a los hermanos cada uno para su lado, o sea, está como si fuera un position static, ¿no? Fíjense, si yo pongo static, se ve igual. La diferencia radica en que cuando yo tengo position static, si yo hago un scroll o bajo, acá, esto quedó fijo donde estaba. En cambio, con position sticky, yo voy a ir haciendo scroll y fíjense lo que pasa con la cajita amarilla. Queda como fijada a 20 píxeles de distancia del borde superior, ¿sí? Esto sirve, por ejemplo, para hacer, ¿qué se les ocurre? Este position sticky. La barra de Menú, navegación. ¿sabes? La barra de menú. Fija la barra de navegación. Bien, todos pensamos lo mismo, Un exacto. bot. Un bot. Sí, de hecho, no sé si lo vieron, yo lo apliqué en la página. No sé Mm, si lo notaron. acá no llegué a percibirlo, pero bueno, bien. Sí, esto se usa muchísimo para eso, para la barra de navegación. No siempre, o sea, en algunos casos no se elige tener una barra sticky, pero es una buena, está bueno como para tener siempre a mano la barra de navegación. Y yo le decía que acá en realidad faltaba una propiedad también, un valor que toma esta propiedad que es fixed, que es básicamente esto, pero que ya arranca posicionado
donde le decimos, ¿sí? O sea, si nosotros le diéramos, a ver, ¿se puede modificar esto? A ver, vamos a hacer. Mirá, se puede hacer. Position Fixer. Position Fixer, miren lo que pasa con el cuadrito, ¿sí? Y ahora vamos a darle un bottom, los puntos, no sé, 10 píxeles, ¿sí? Y vamos a darle un right, también de 10 píxeles. Y fíjense lo que pasó. O vamos a darle un poquito más. 40. Ahí. Fíjense lo que pasa. El cuadrado con position fixed, el cuadrado toma como si fuera, es muy parecido al absolute, ¿sí? Deja de tener peso y se posiciona en donde le dijimos. Del borde inferior a 10 píxeles, vamos a darle un poquito más. 40. Ahí va, para que quede más parecido. Ejemplo real. Queda en el borde inferior a 40 píxeles y en el borde derecho a 40 píxeles. Y siempre se va a quedar ahí sobre todo el contenido de la página. ¿A qué les recuerda esto? El botón de subir para arriba. Ujú. Por ejemplo, ese, el botón de contáctenos por WhatsApp, ahí está, ahí le están diciendo, el Los carrito de bots también. compras, ¿sí? Se usa mucho para cosas que tienen que estar sí o sí o a mano, como para si fuera un llamado a la acción, ¿sí? Podría ser el botón de volver para arriba, o sea que de repente esto no esté, o sea, cuando carga la página no esté, pero cuando yo scrolleo hasta algún punto que aparezca el botoncito este y que esté fijo ahí, ¿sí? Eh, pero bueno, esas son las posibles, los posibles valores que tiene position, que tiene position, ¿sí? Profe, Sí, para el tema del WebKit, ¿es necesario importar algo o viene como por defecto en los navegadores? el WebKit. Esto que ven acá, fíjense que acá dice Position Sticky y acá hay otro que dice Position WebKit Sticky, ¿sí? Hay algo que se llama prefijos de CSS, CSS prefixes, que sirven para, a ver si tengo acá algún, bueno, no, quería ver alguna documentación especial. Ahora lo busco acá en Mozilla Developer Network para pasárselo. Pero, ¿para qué sirven los prefijos? Los navegadores interpretan el CSS algunos de una forma y otros de otra, ¿sí? Ahora no tanto, ahora está bastante estandarizado. Pero quizás Internet Explorer necesita, no entiende lo que es sticky, entonces tenemos que usar menos, o sea, guión ms guión sticky, por ejemplo. ¿Sí? Para que Internet Explorer entienda que sticky es, o sea, que estamos usando el valor sticky en la posición, en el position. Eh, Después Opera tiene, a ver, tengo que buscarlo. Opera, si mal no recuerdo, es guión o guión. WebKit es para que funcione en Chrome, en Safari. Y después Mozilla tiene otro que es menos mos guión sticky. Así se dice perfil. Bueno, después busquen prefijos CSS y, y van a tener listo. Y si no, a ver si está en Can I Use. Can I Use. Creo que acá tendría que estar. Esta página se llama Can I Use. Es una página que me sirve para saber eh, si puedo usar determinadas propiedades en algún navegador o no, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber, ¿puedo usar position sticky? Y ahí me va a decir, es toda una tabla que dice, por ejemplo, eh, a ver, Safari, en Safari sí lo puedo usar.
En Chrome, sí. En Internet Explorer me dice que no está soportado, ¿sí? En esta época vos tenías que usarlo en Firefox, tenías que usarlo a soporte parcial. A ver, vamos a ver qué dice. Brave no está, ¿no? Brave, no, veo que no, pero Brave usa el motor de Chrome, así que es parecido. ¿Sí? Esta página les va a servir bastante. Can I use? ¿Puedo usar? Sería la pregunta. Bien. ¿Alguna duda con position? A ver, voy a dar el corcho. A ver, los position pueden usar con cualquier etiqueta, nav, div. Sí, los position se pueden usar con cualquier cosa. Con una imagen, con un párrafo, con cualquier etiqueta. Vos a cualquier etiqueta, después en CSS usas un selector para seleccionar esa etiqueta y le pones position lo que quieras. Con position absolute es una práctica de acomodar elementos con top left. Bien, position absolute se trata de usar lo menos posible, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver en la práctica ahora. A ver, voy acá al ejemplo de Harry Potter. Pongo el server. No, acá lo rompí todo esto. Así que vamos a hacer una cosa. Tendría que buscar una imagen de Harry Potter para usar en el fondo. Creo que tengo alguna acá. Workshop. Flexbox. No, Flexbox no. Dame un segundito, ¿eh? Era en... Bueno, después lo voy a encontrar. Y... acá tengo uno. En vez de usar ese la tarea, voy a usar esto. Voy a borrar este design 1. Y vamos a usar acá background. Digo para que sea un poquito más coherente, ¿no? O sea, bien. Esto igual lo voy a pasar al otro. ¿Cómo se llama? Al otro CSS. Profe, ¿puedo hacerte una consulta muy rápida? Sí, obvio. Sí. Para colocar, viste, el logo Sí. en la tarea, yo usé el margin, Ajá. ¿sí? ¿Es lo mismo que usar position? No, lo mismo no es. Si Quedaría te... igual, pero no es lo mismo, Claro, ¿no? exactamente. ¿Y, Exactamente. y- y qué se recomienda? Position, no margin solo. Claro, no, igual ahora position y margin lo van a usar muy poco ahora cuando vemos Flexbox. Bien, O sea, lo que pasa es que tenemos que aprender de a poquito y tienen que practicar lo de los márgenes, lo de posición, todo eso, lo tienen que practicar para saber cómo viene, cómo es. ¿Sí? Es como eh, tienen que aprender a sumar y restar para después poder multiplicar. ¿Sí? bien. Yo Esa, lo coloqué con margin. Por bien. ahora estaría bien, por lo que sabemos, Sí, sí, ¿no? sí. Hasta hoy tenemos esas herramientas. En nuestra caja de herramientas tenemos margin, display, esas cosas. Por ahora Bien, no sabemos mucho más que eso. Así que hoy sí, listo, con Flexbox te prometo que te va a quedar mucho mejor y va a ser mucho más fácil ubicar todo. listo. Gracias. No, de nada. Bien, a ver, ¿qué sucede con position? Vamos a empezar a tocar cosas. Vamos a decirle al logo, a ver, al logo le voy a dar un ID, ¿sí? ID logo, por ejemplo. A las imágenes, a ver. Ti, 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 ti.
a las imágenes le voy a sacar este margin porque no lo quiero. ¿Sí? Bien. Quiero empezar a ubicar las cosas primero con position para ir probando cosas. ¿Sí? A ver, Gryffindor. Quiero ver en Gryffindor que tenía acá. ¿Qué pasó acá? Ah, ya sé que. Porque tengo acá un párrafo con mucho alto. ¿Y qué pasó? Escudo. Ah, escudo margin top. Eso es una de las cosas que pasan con cuando usamos margin, ¿sí? Que esto lo hice ayer y ya no me acordaba dónde había tocado esto, por qué me quedó todo desacomodado el escudo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, ahora tengo que fijarme el código, ver dónde le puse margin top de -300. Por eso, justo esto, ahí está, el ejemplo perfecto. ¿Por qué se trata de evitar usar position, absolute, por ejemplo, y los márgenes negativos, esas cosas? Justamente por eso. Bien. A ver, ¿qué podemos hacer? Yo quiero agarrar el logo. Voy a, voy a hacerlo acá al final de todo el CSS como para que no haya tanto código basura en la pantalla. Después lo acomodo donde correspondería, ¿sí? Voy a llamar al logo. Pero claro, el logo lo puse en index. Bien, que voy acá a Gryffindor. Tiki, tiki. Ahí. Bien, el logo. Le voy a dar, por ejemplo, un position absolute. ¿Sí? Yo doy un position absolute y no le defino, si yo no le defino ningún, ¿cómo se llama? Ninguna dimensiones, o sea, ninguna distancia a ningún lado, lo único que hace es, de donde estaba, le saca el peso, ¿sí? Es decir, deja que los hermanos ocupen su lugar. Ahora, yo lo que podría hacer es decir, por ejemplo, vamos a posicionarlo, yo lo quiero acá, ¿sí? Yo quiero el logo de MindHub acá donde termina el header y a la derecha. Entonces, yo lo que podría hacer es directamente decir, tenemos dos opciones, ¿cómo lo puedo tirar para la derecha? Yo lo usé con por ciento. Con un Le float. puse un 70%. Yo lo puse con float. Bien, pero si estamos usando position absolute, está bien con por ciento, está bien con por ciento con la medida, pero ¿qué propiedad podría usar acá? Vamos a mayorizarnos un poco. Left y top. Left, Exacto. eso, left. Left, Left 70%. left 70%. 70%, por ejemplo. Una cosa así. Yo le Ya, puse por ciento para hacerlo responsivo, porque después cuando lo moves se mueve también. claro. ¿Sí? Ahora, como regla general, si tenemos 70% desde la izquierda, podríamos hacer al revés y decir, o sea, yo lo quiero más a la derecha, ¿no? Entonces voy a tratar de ubicarlo desde la derecha. Right, ¿sí? Y vamos a, no sé, ahora vamos a probar con 30%. A ver, quedó un poquito más para allá, pero ¿por qué? Porque tiene el tamaño de la imagen en sí. Vamos a darle un poquito menos. 20. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, queremos bajarlo hasta... vamos a bajarlo. A ver cuánto era el alto del header. 35 VH, ¿sí? Entonces voy a empujarlo desde el top. Voy a empujarlo 35 VH. ¿Sí? Acá hay una cosa rara. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ahí ocupando espacio? A ver, voy a silenciar a todos. Hay algo raro ahí. ¿Qué pasa? Infección. El body no tendría que tener ningún espacio, ¿ah?
Bueno, me parece que ya sé qué es lo que pasa. Ahora vamos a ver si puedo solucionar eso. A ver, el H1, déjame una cosa. H1, ahí. Bueno, ahora vemos qué pasó con esos. No sé, debe tener como 5 Me parece que Gryffindor. Vos estás tomando Gryffindor, no tiene ningún tipo de estilo y quedó ahí colgado. Esto, así, puede ser, ¿eh? Puede ser. El H2. Esto decís. Claro. Sí, pero no No sé estaría el ocupando estilo. espacio. O sea, no, ahora veo qué pasa ahí. Igual esto se soluciona todo con Flexbox, así que les juro que no es fanatismo, es la realidad. Con Flexbox se acomoda todo solo. Bueno, a ver, tenemos esto que dice Minecraft. Es una cosita. Body, position. Bueno, no importa, no voy a perder mucho tiempo en eso porque no tiene sentido. Vamos a seguir con el logo. El logo, a ver. Yo lo que puedo hacer es. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, le habíamos puesto 150 píxeles de ancho desde el HTML? Lo que podemos hacer es directamente. Uy, acá. Directamente darle el alto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle un alto particular, o a ver, vamos a darle primero un ancho width de 150 píxeles. O vamos a hacerlo mejor, de 9 rem. Tenemos un ancho de 9 rem. Vamos a inspeccionar a ver cuánto mide. 144 por 71. A ver, ¿cuánto sería 71? Vamos a darle un alto. Vamos a fijarle un alto, ¿sí? Serían 2, 32, 4. Y vamos a darle 5 rem. O 4,5 rem. Y le vamos a sacar el ancho este. A ver, inspecciono. Mirá cómo le pegué, ¿eh? 4,5 rem a 72. Así muy rápido. 72 píxeles de alto, ¿sí? ¿Para qué defino el alto? Porque ahora vamos a poder usar algo que se llama eh, transform. Esta es otra propiedad de CSS, ¿sí? Que nos permite mover las cosas o transformar las cosas. No vamos a ver muy en detalle hoy esto de transform, solamente vamos a correr el logo un poquito para arriba, ¿sí? La idea sería transformar el logo y lo que quiero hacer es trasladarlo en el eje Y, ¿sí? Y en el eje Y yo puedo trasladarlo, por ejemplo, no sé, 70 píxeles y me lo va a empujar 70 píxeles de donde estaría, pero para abajo. Es casi como si le hubiese puesto position relative y le hubiese puesto un top 70 píxeles, ¿sí? O sea, se comporta muy parecido, ¿no? O sea, si se acuerdan del ejemplito de position relative, se comporta muy parecido. Ahora, la ventaja de esto es que yo este logo lo estoy posicionando absolutamente en un lugar y después estoy moviéndolo de nuevo. Desde donde se ubicó, lo estoy moviendo con esta propiedad transform. Yo no quiero tirar 70 píxeles para abajo. A ver, yo lo quiero tirar, no sé, vamos a ver si yo lo quiero tirar para arriba. Vamos a darle menos 90 píxeles. ¿Sí? Fíjense que subió de donde estaba 90 píxeles. Pero en realidad yo lo que quiero no es... Creo que se congeló. Se pegó. Oh, Se congeló la imagen. ¿por qué? Yo me emociono. Cuando me empiezo a emocionar se congela la imagen. Es una cosa de loco. Somos dos. A ver. Espera que corto la llamada un toque y ahora la llamada.
A ver ahora. Bueno, a ver ahora. Sí, ya la semana que viene arrancamos con Zoom directamente, quédense tranquilos que vamos a volver a Zoom, porque no, esto no va más. Si no, la otra que se me ocurre es, bueno, armo ahora un Zoom. Bueno, si se corta de nuevo, armo un Zoom, ponemos pausa en la clase, o la segunda parte de la clase la hacemos directamente en Zoom, aunque sea 40, cada 40 minutos. Bien, entonces, decía, yo lo que quiero es, no es subirlo a 90 píxeles, yo quiero en realidad subirlo la mitad del alto. Vamos a ver cómo, esto es otra introducción a algo más avanzado de CSS, que es que nosotros podemos hacer cálculos, ¿sí? Tenemos una función adentro de CSS que se llama calc, ¿sí? Y nosotros podemos acá decirle que calcule cualquier cosa. Entonces le decimos que calcule, por ejemplo, menos 1, o mejor dicho, sí, menos 1 por, ¿cuánto dije acá? 4,5 rem dividido 2. Yo lo que quiero es que suba la mitad de su alto, ¿sí? Para que quede la mitad del logo justo donde termina el header. Si yo lo guardo, me voy a tener que corregir esto, que vayamos a ver qué es lo que pasó, por qué está ahí, para que quede bien. Dame un segundito, ¿eh? Vamos a ir de a poquito. Yo voy a empezar a comentar cosas. El main. Vamos a sacar todo el main. Tucu, 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 tucu. Bien. Vamos a sacar esto así. Ah, no, ya sé, me parece que ya sé qué es lo que pasó. Ujú, qué cosa rara. Veo el header. ¿Y por qué el header? Tengo todo. Save, bueno, a ver, el H1. Si yo le pongo el H1 MT en rem. Header. Creo que no me convence acá. ¿Qué pasó? Position relative. Ahí se ubicó esto, pero ¿No te dice el inspeccionar que está ocupando espacio ahí? no, es que no hay nada ocupando espacio. Agarrá el body, a ver. Toca el... Sí, no, pero no tiene nada. Ah, padding 0. Qué cosa de loco. Qué raro. Y normaliste ya, así que no sé qué pues. Sí, a ver, para, voy a sacar la normalización. A ver. Muy raro igual. Pi, 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 pi. Déjame hacer una cosa, vamos a empezar así. Ay, no, pero estoy laburando, qué pancho. Estoy tocando acá cosas en el index y no estoy en index. Sí, sí. Vamos a ver acá. Eh, Déjame una cosa. Profe, Sí, ¿puede ser que sea la imagen que está de fondo? puede ser, ¿eh? Que A ver. lo tenés en el CSS. No, a ver, ahí está. Pará, déjame ver una cosa, ¿eh? Pi, 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 pi. Si yo saco esto, yo saco esto. Ay, no, no me dejes el now. Es el now el que está haciendo lío, porque el now le había dado algún estilo, ya sé. Clic, ahí va. A ver, ya sé qué es lo que está pasando acá.
Position relative. Igual, espera, es raro, a ver, déjame probar con el Firefox. Pues esto no pasaba antes. A veces medio que se vea igual el live server y tenés que apagar y prenderlo. Sí, no, bueno, no sé, ahora vemos qué pasó ahí. Vamos a darle a la position relative a esto. Vamos a seguir tocando acá. Height, 3 run, a ver. Y gana un quilombo acá. Tic, tic. ¿Por qué no te gusta que haya algo ahí? Dentro del header, tengo el body. Ti, 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 ti. Vamos a darle un padding a esto, Padding. Ok. Ahí va. Ujú. Qué cosa loca, Hay que darle un padding. Mira qué loco. Bueno, hay que darle un padding al contenedor para que no se rompa todo. Bueno, qué sé yo. Ay, no. Y esto quería cortarlo. Ahí va. Listo. Esperen que vuelvo a acomodar esto. Tu, 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 tu. Vuelvo a acomodar esto. A veces tiene esas cosas locas. Bienvenidos a programación, chicos. Ahí va. Estabas en el logo de Minecraft que había puesto el calc Sí, en el CSS. muchas gracias. Bueno, entonces, ¿para qué es el calc? Bien, ahora que ya pude encontrar el problema ese que tenía en el header, evidentemente tiene un comportamiento raro, que claro, como siempre, eh, siempre cuando armo los ejemplos, los armo ya poniéndole padding y todo eso. Lo he visto pocas veces esto y siempre me olvido que es por el tema del padding. Nada, le tenemos que dar un pequeño relleno al primer contenedor como para que se ubique bien en el navegador. Voy a investigar por qué es esto, la verdad no. Si alguno sabe, alguno de los que ya viene que son Telgopor, ya lo sabe de haberlo investigado antes, bienvenida sea la información esa. Pero bueno, evidentemente hay que poner un padding al primer contenedor, por ejemplo en este caso el header, como para que no se me rompa todo cuando lo pongo. La verdad, yo uso Flexbox, entonces Claro. esos problemas, Es que con Flexbox esto no te pasa. Es tal así. cual. Es así. Así que bueno, nada. Seguimos con esto entonces. Voy a explicar esto un poquito de nuevo. ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a hacerlo paso a paso. El transform me servía para transformar un elemento. Podía usar un montón de funciones dentro de transform. Si vemos acá, fíjense que tenemos un montón de cosas. Tenemos skew, que sería como torcer, hacer una escala, o sea, para que crezca, o moverlo. Podemos darle perspectiva, ¿sí? Es como que modificamos el elemento, podemos decirlo geométricamente, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es moverlo en el eje vertical, en el eje Y, ¿sí? Y en el eje Y yo lo quiero mover, si yo guardo, pues, ahora lo pongo 0, ¿sí? El logo de MyHub estaría acá en realidad. Vamos a ver si le puedo dar un background. Eje, vamos a darle, no, al revés, white. F, F, F. Este es el logo de MyHub, ¿sí? Yo lo quiero mover desde acá, ¿sí? Desde el final del header, lo quiero en realidad mover la mitad de su altura. ¿Su altura cuánto es? 4,5 rem. Entonces yo acá podría calcular. Podría decirle acá directamente menos, ¿cuánto sea? 2,25 rem.
Y quedaría, ¿sí? Justo la mitad del logo coincide con el final del header. Entonces queda como centrado, ¿sí? Para eso. Ahora, si yo de repente algún día quiero cambiar esto y quiero ponerle que no sé, que tiene el alto 5 rem, ¿no? Ya ahí no me quedo del todo centrado, fíjense, o vamos a darle un poquito más, 6 rem. Fíjense que ahí no me quedo centrado, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es, vamos a calcular la mitad de esto, ¿sí? Nosotros ya, en vez de tener que calcular nosotros a mano, podemos usar la función calc y vamos a pasar. ¿Cuánto era el alto? 6 rem. 6 rem dividido 2, ¿sí? Lo voy a guardar y claro, me lo va a empujar para abajo porque esto es un número positivo. 6 dividido 2 son 3 rem. 6 rem dividido 2 son 3 rem. Yo tendría que hacer menos 3 rem. Entonces esto lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser menos 3 rem del transform. ¿Sí? Esto es una ecuación matemática común y corriente, no tiene mucha lógica. Ahora, Y una sí, consulta, Branco. Yo el día de mañana quiero cambiar el height de 6 rem a 12 rem. Tengo que volver a esa función, a ese cálculo y claro. cambiar el 6 por el 12 nada más. Claro, tenemos que hacer así y así. Y ahora quería mostrarles una cosa más, que quizás, bueno, ya es un poquito más avanzado en cuanto a CSS. Estas son como... Uy, perdón. ¿Dónde está? Ahí está. Esto que les estoy mostrando, quizás ahora es un poco avanzado, pero quédense los conceptos, ¿sí? Si ahora no lo entienden, anótenlo en un papel. Bueno, ver transform en CSS, ver calc en CSS. Y vamos a ver una cosa más que se llama Custom Properties, ¿sí? Vamos a hacer así. Custom Properties. O variables de CSS. Una pregunta, en el calc no podés poner como que se automatice el height de antes, Ahí como Con está. la poner variable. la Con, variable en vez de poner Claro, con el ahora lo ahí. con número. lo que va a hacer, Exacto. tal cual. Dame 2 Ah, es lo minutos que y vas te lo a... muestro. Sí. Ah, ok, perdón. Bien, ahí nosotros vemos que en CSS tenemos un montón de propiedades, ¿sí? Background, position, right, top, height, transform. Acá vimos margin, width. Hay un montón de propiedades. Pero quizás nosotros necesitamos generar propiedades auxiliares, por decirlo así, o personalizadas, ¿sí? En las cuales nosotros vamos a ingresar un valor para después poder reutilizarlo más adelante. Por ejemplo, yo quiero hacer una propiedad que no existe y la quiero inventar yo, donde yo defina el alto de este logo, ¿sí? Entonces, ¿cómo declaro una propiedad o una custom property o una variable de CSS? Así como nosotros tenemos background, position, right, top, etc., nosotros las custom properties las arrancamos con guión, guión, ¿sí? Guión, guión y el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, alto. 2 puntos y acá le ponemos el valor que necesitamos guardar en esta propiedad. Por ejemplo, 12 rem. Ahora, yo lo que quiero hacer es, en alguna parte del CSS, utilizar estos 12 rem para poder... porque veo que estoy usando estos 12 rem en varios lados, ¿no? Lo estoy usando para declarar el alto y además para calcular el translate del transform, ¿sí? Entonces, esto me va a servir para, por ejemplo, en el height, en vez de poner específicamente 12 rem, yo puedo decir, llama a la variable, ¿sí? Vamos a usar la función var, paréntesis, y dentro de los paréntesis le vamos a pasar el nombre de la custom property, ¿sí? Que es guión guión alto. Yo lo guardo y vamos a inspeccionar el elemento.
a ver, se inspecciona el elemento. Fíjense que el alto va a estar, va a ser justamente esto, que dice acá, 12 rem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo definí acá arriba. Si yo de repente acá le pongo, en vez de 12, le pongo 6, voy a guardar. Fíjense que ahora el alto van a ser 6 rem, ¿no? Pero claro, todavía me falta modificar acá en el calc, porque está fijo el 12 rem que había dejado antes. Yo no quiero usar 12 rem, yo quiero acá también llamar a la variable que se llama guión alto. Entonces, siempre que yo modifique esto, si yo pongo 3 rem, fíjense, siempre va a estar bien ubicado esto, ¿sí? Si yo pongo 4, si yo pongo 15, siempre va a estar, el alto va a ser de 15 rem y el transform va a ser de la mitad del alto para arriba. Esto de las Custom Properties sirve mucho, por ejemplo, para lo que es la paleta de colores, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a decir. Acá voy a poner, a ver, Custom Properties, colores. Yo podría decir que en el elemento root, ¿sí? El elemento root en realidad es la raíz del documento. Es como decir HTML. Estoy llamando directamente al documento en sí. Es la raíz de todo el documento, ¿sí? Eso significa dos puntos root. Acá yo puedo hacer, por ejemplo, una propiedad que sea primary color, ¿sí? Y que va a ser igual a, no sé, vamos a ver qué puede ser. A ver, vamos a darle un color. No sé, primero arrancamos con FFF, ¿sí? El color este, a ver si me deja elegir. Si no sé cómo RGB. Vamos a darle, no sé, 255. A ver si me deja. Quiero ver si me deja elegir. Choto, no me aparece el color picker. Bueno, vamos a hacer una cosa. Colors. Vamos a buscar una paleta de colores. Yo les tiro todos estos tips para que después lo vayan tomando, ¿sí? A ver. Vamos a elegir. A ver, si tocamos Con la barra espacio. acá. Este, más o menos me gustó este, ¿eh? Podría ser. Sí, qué sé yo. Podría ser. Vamos a seguir usando aquí, a ver si hay alguno. Vamos a ver si seguimos avanzando. Bueno, este más o menos le faltaría un verdecito capaz. Se puede elegir acá la cantidad de colores. Me parece. Bueno, no sé, vamos a elegir cualquier paleta de colores. Esta, listo. Me gusta esta, listo, ya está. Vamos a hacer así. Entonces voy a decir que, no sé, por ejemplo, shades, a ver. O este, a ver, shades. Capaz que podemos hacer algo medio en azulcito.
como el background color es medio azulcito, el background image ese es medio azulcito, vamos a hacer una página toda este color. Vamos a seleccionar este color. Vamos a decir que el primary color es este. Eh, 11. Nexa. Secondary color va a ser el mismo, pero en otro. Vamos a cambiar esto a la anotación HCL, que es más fácil de modificar la paleta. No sé por qué no me deja hacer el color picker. Ahí. A ver, ahí está. Vamos a bajarle saturación. 175. Bien. Bueno, vamos a bajarlo. Vamos a dejarlo en 125. Vamos a bajarle esto 10%. 20%. Ahí va. Y vamos a hacer, por ejemplo, este copy hex. Vamos a decir o sí, o alert, ¿no? Vamos a poner esos nombres por ahora. ¿Sí? La ventaja de esto es que nosotros podemos decirle, a ver, vamos a probar acá. En nuestro nav, ¿sí? ¿Cómo se llama? En nuestro, voy a achicar esto, voy a achicar esto. Yo ahora puedo usar estas propiedades, ¿sí? En cualquier parte de mi CSS. ¿Qué pasa? Yo acá, cuando estaba editando el logo, este alto solamente, o sea, esta propiedad solamente vive dentro de este selector, ¿sí? En cambio, si yo al padre de todo el documento, ¿sí? Que es root, le defino estas propiedades CSS, me va a permitir utilizar estas propiedades, estas custom properties, en todo el documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá podría hacer, acá background color, en vez de blue violet, podría decirle var menos menos primary color, ¿sí? Lo guardo y fíjense que ya me cambió el color de todo, ¿sí? Entonces yo voy a tener ya definida mi paleta de colores siempre, ¿sí? Acá podría decir, Una consulta, Branco, sí, perdón. sí, sí. Recién cuando hiciste la asignación ahí de la variable de primary color, cuando estabas tipeando, te sugirió la variable que habías creado en height de alto. Sí, Puedo decir que igual no es aplicable a pesar de que te la está sugiriendo y está fuera digamos, del contenedor donde la definiste. sí, no, ya cuando pones var, igual te encuentra cuáles tenés definidas en el documento, pero no te va a dar bolilla. Podemos probar, a ver, mirá, vamos a darle un height acá. No debería, capaz que cambió algo hace un mes ahora. Vamos a darle alto. Y fíjate que no cambió el alto, ¿sí? O vamos a darle, espera, en vez de dárselo acá, se lo damos al H1, ¿no? Esto, comento acá. Fíjate que no se lo dio el alto. Si yo inspecciono el H1, le quiere dar este alto no está definido. ¿Ves qué dice ahí? Ajá, está bien, Así que bueno. buenísimo. Nada, y con respecto a esto, quizás ahora
puede ser que ahora sea un poco confuso, porque todavía no vimos el concepto de que es una variable, qué sé yo, pero más o menos para que tengan una idea de más adelante cómo pueden hacer el tema de las paletas de colores. Y después, esta paleta de colores la acabo de elegir ahora y es obvio que es un asco. Eh, Seguramente el fin de semana le meta un poquito de amor a este proyecto para poder mostrarles un ejemplito más lindo, ¿no? Para así seguimos. Mientras yo sigo el proyecto este y ustedes siguen con el de hockey. La paleta de colores del proyecto también es un asco. No, bueno, pero es. A ver, este proyecto, el de mi primer sitio web, se llama justamente es así, mi primer sitio web. No se espera que sea una maravilla en cuanto a colores y esas cosas. Em, Cuanto más profesional quede, obviamente, mil veces mejor, porque después lo pueden poner en su portfolio. ¿Ok? Eso, profe, sería en GitHub, ¿no? Claro, después cuando aprendamos GitHub, lo van a poder subir ahí. Joder. O en cualquier otro lado. Ustedes van a tener O en su. LinkedIn. ¿Cómo vos? En LinkedIn. También, sí, exacto. Bien, ya vimos Position, vimos Custom Properties, vimos un poco de qué significa esto de Calc, vimos un poquitito de Transform, ¿sí? Vimos Translate. Voy a ver el corcho, a ver si hay dudas con esto. Este ya lo había visto, así que lo voy a sacar. El width y height, ¿con qué medida van? REM, BH, BW. Como siempre, las medidas dependen mucho del proyecto. Aconsejo que sean medidas relativas como REM, BH y BW, ¿sí? Tratar de que sean lo más relativas posibles para que después sea más fácil convertir el proyecto a responsive. A partir de la tarea 2, o sea, perdón, del módulo 2, la que vamos a ver la semana que viene, a fines de la semana que viene, o la que empezamos a fines de la semana que viene, esa sí tiene que ser responsive, ¿sí? Ese proyecto sí tiene que ser responsive. Este no es obligatorio. Les vamos a enseñar la semana que viene cómo es el tema de media queries y responsiveness. Pero para que ya se vayan entrenando y que sea más fácil después el módulo 2, empiecen a utilizar y acostumbrarse a utilizar medidas relativas, ¿sí? REM, BH y W cuando corresponda. Bien, respondido. Esto ya habíamos dicho, con Position Absolute es una práctica, tratemos de no usar Position Absolute, salvo para cosas muy puntuales como por ejemplo el logo y listo, y nada más, en este caso puntual porque el cliente quiere el logo ahí, ¿sí? La propiedad Transform Translate, ¿se puede aplicar solo en píxeles o también en medidas relativas, ejemplo por ciento? Esto creo que ya lo contesté, ¿sí? En el ejemplo estamos usando REM y por ciento, podemos utilizar lo que queramos, son medidas, ¿sí? En definitiva, el navegador, todo lo que es por ciento, todas las medidas relativas, el navegador después la traduce solito a píxeles, porque obviamente la medida que entiende el navegador es píxeles, o sea que siempre nosotros vamos a programar en medidas relativas y el navegador lo va a entender en píxeles. Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo de esto? Bueno, listo, seguimos. Última pregunta acá. ¿Por qué va un numeral antes del logo y 2 puntos antes de root? ¿Dónde me fijo esas cosas? Bien. Root en este caso sería como un pseudo selector, ¿sí? Todavía no lo vimos. Esto es lo mismo que hacer así HTML. Teóricamente debería funcionar, ¿sí? Fíjense que funciona. Vamos a ver, la semana que viene vamos a ver pseudo selectores, ¿sí? Los 2 puntos son pseudo selectores. ¿Sí? Si quieren investigar o si quieren saber, ponen así: 2 puntos CSS. A ver si llega algo. A ver, o qué significan los 2 puntos. ¿Para qué sirven los en CSS?
Bueno, está difícil googlear últimamente, ¿eh? Tipo de La información selectores, se multiplica todo el tiempo, profe. pseudoclases. ¿Sí? Hay un montón de pseudoclases. Nosotros podríamos darle, por ejemplo, a los otros pseudo... Vamos a darlo, a ver qué hora es, 11:40. Ahí está. Están pasando un montón de data en el chat. Vamos a ver rápido. Un pseudo selector sería, por ejemplo, yo quiero que a todos los anchor a los cuales les paso el mouse por arriba, le cambie determinado estilo. Por ejemplo, quiero que el background color sea bar menos secondary y que el color de letra sea white. Entonces lo que va a pasar es, a ver, vamos a ver tertiary. ¿Sí? Tic, tic, tic. Color white, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Todos los anchor que sean a los cuales se les pasa el mouse por arriba, ¿sí? Yo voy a usar el pseudo selector hover y le voy a aplicar estos estilos. Todos los anchor van a tener este estilo por defecto. El anchor con la clase active va a tener este. Y todos, siempre que yo les pase, esto tendría que hacerlo más para abajo en realidad, ¿sí? Cuando yo le paso el mouse por arriba, me va a aplicar el background color, ¿sí? Para eso sirven los pseudoselectores. Hay un montón de pseudoselectores, ¿sí? Ahí tienen, por ejemplo, active, check, ¿sí? Tienen un montón. Después, fíjense, vamos a estar utilizando más adelante los que son NTH Child, NTH Last Child, ¿sí? Vamos a tener una clase de esto específicamente. Pero bueno, para que tengan un pantallazo. Bien, hacemos un recreo son acá 11:42. 11:50, sí, tenemos 7 minutos. Ya son 11:43. En 7 minutos volvemos, ¿les parece? Y vemos Flexbox, pero bien, bien intensivo. Les voy a pasar esto como para que lo tengan a mano. Se los paso ahora, esta hojita de machete, como decimos acá en Argentina. Eh, y bueno, nada, en 7 minutos nos vemos. Profe, Sí, profe, una pregunta. sí, ¿Grabaste la clase hasta acá? sí, sí. Listo, genial, gracias. La subo después a la 1, ¿sí? O sea, cuando termine lo de Flexbox. Así no se me cuelga a internet. Profe, ¿volvemos al Meet o Zoom? Eh, Probamos con Meet. Así, volvamos a este mismo Meet. Si se nos cuelga en algún momento, corto todo, abro un Zoom y vamos a Zoom. Bueno, vayan y nos vemos en 6 minutos.